gracias y bienvenido a este nuevo espacio de diálogo y reflexión académica y pues estamos nuevamente bajo tus manos para que nos orientes, nos guíes y sobre todo nos regales esa visión internacional acerca de todo lo que tiene que ver con desarrollo de plataformas web basado en esas nuevas tecnologías de desarrollo muy importantes que se están dando hoy en el mundo. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Wilmer, por la presentación. Yo, la verdad, muy feliz de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes y esperando que pues tengamos una sesión interesante que les aporte muchísimo. Así que, bueno, si quieren, comenzamos. Voy a compartirles pantalla. Ok, creo que ya se debe ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, la conferencia de hoy se llama Uso Avanzado para Spring Boot de Java. La idea es que sea como un workshop. Vamos a tener harta práctica, intercambio de ideas para desarrollar un poco la idea. Mi nombre es Esael Bello, Adrián Esael. eh, y bueno, pues soy también un egresado de la Universidad del Bosque y bueno, pues muy feliz de estar compartiendo acá con ustedes. Llevo varios años de experiencia programando en Java y otros lenguajes eh, y actualmente pues soy el CTO de Easy. Easy es una plataforma que nace para ayudar a las empresas a administrar y digitalizar sus procesos. Bueno, vamos a esperar un breve momento mientras pareciera que perdimos a Adrián. Entonces, por favor, regálame en breves minutos mientras logra nuevamente conectarse. Gracias, man. ¿Me escuchan? Ya Sí, estamos. señor, buenas noches. Perfecto, ahora sí, Señor, le mil escuchamos. disculpas, un problema ahí de red, espero que ya no nos vuelva a suceder, vuelvo a compartir pantalla. Ok, creo que muy conveniente se había quedado en la pantalla de presentación de mi empresa, disculpen ahí el tiempo extra. Ahora sí, comencemos, por favor, yo quedo atento por si hay algún otro problema de red. Perfecto, entonces, eh, Java. Eh, Java es la base de lo que vamos a hablar hoy. Eh, es un lenguaje sumamente... eh,
Perfecto. Entonces, Java es la base de lo que vamos a estar hablando hoy. Es un lenguaje de mucha trayectoria. Eh, ya deben saber esto de memoria, pero pues si no se lo saben de memoria, es un buen momento para preguntarse por qué. Java es un lenguaje que corre en todas partes, está en videojuegos, robots, páginas web, en todas partes. Tiene muchísimo tiempo Java y pues realmente hay muchísimo software construido con eso. Pero no estamos aquí para hablar de Java hoy, o al menos no de Java como en el solitario. Vamos a hablar de Spring. Spring es un framework que está construido en base a Java. Está pensado para hacer un poco más fáciles los procesos de construcción de software empresarial, que muchas veces tienen una serie digamos, elementos o procesos que se repiten. Entonces, pues, Spring nace en 2002, tiene un proceso de construcción de lo que se llama el Spring MVC, eh, de unos cuantos años, donde era bastante complicado todavía empezar a utilizarlo, y en 2014 nace Spring Boot. Spring Boot, como bien lo define este análisis de JetBrains, que es un IDE aquí en 2019, dice que Spring Boot ha sido el framework de Java más popular, que ha crecido un 14%. Eh, Como pueden ver aquí, el siguiente es Spring MVC, que es, digamos, la anterior versión de Spring. ¿Y por qué Spring Boot es tan bueno, ha sido, digamos, adoptado tan rápidamente? Es porque su proceso de creación es realmente muy intuitivo. Para utilizar la anterior versión uno tenía que aprenderse muchísimas cosas antes de poder, digamos, entrar a desarrollar. Y hoy lo que vamos a hacer es aprovechar esas capacidades que nos ofrece Spring Boot para desarrollar software, en este caso backend, y un API, digamos, en backend mucho más rápido. Entonces, eh, qué es esto? ¿Qué es un API? ¿Qué es esto de que funciona en el backend? Pues, bueno, hablemos un poquito de eso. A lo mejor ya saben que una aplicación o las aplicaciones modernas, digamos, las aplicaciones que tienen en su celular, las aplicaciones que corren en web, pues corren en un dispositivo, ya sea su celular, ya sea su computador, pues hay un dispositivo en el que se corre una parte de la aplicación, es decir, todo el HTML, todo el JavaScript de frontend. Esto se descarga cuando ustedes entran a una página y se ejecuta en el computador local. Ahora, no toda la aplicación corre localmente o casi nunca lo hace. La mayor parte del procesamiento de datos casi siempre ocurre del lado del servidor, que, bueno, es una máquina por lo general mucho más potente que, bueno, está pensada para correr esta clase de procesos. Y el RESTful API y APIs en general, pues son métodos que se han inventado para comunicar estos dos puntos, ¿no? O sea, lo que está corriendo del lado del cliente o en el, digamos, el equipo cliente y lo que puede correr en el servidor, ¿no? Hay un montón de consideraciones a tomar en esta comunicación. La seguridad, la facilidad, qué tan fácil es de configurar y no solamente de usar. Y digamos que los API REST han llegado a solucionar muchos de esos problemas, ya que funcionan sobre HTTP. Eh, HTTP es un protocolo que se utiliza para toda la navegación en Internet, ¿no? Cada vez que ustedes entran a buscar cualquier cosa, están haciendo una solicitud o varias HTTP, ¿no? Y estas van a servidores que tienen el contenido estático, que son las páginas web, etcétera, hasta pues ya consultas a servidores, ¿no? Que se hacen a través pues de APIs y en este caso pues de un REST API. Ahora, por qué es tan poderoso o por qué se ha hecho tan popular este tema de REST? Pues porque REST, como les menciono, funciona sobre la tecnología de HTTP, que puede ser también HTTPS. ¿Cuál es la diferencia entre las dos?
Pues que HTTPS pues tiene la S de secure, entonces tiene una encripción o encriptación que ocurre de punto a punto y esta encriptación se hace mediante RSA, que es actualmente uno de los protocolos tal vez más seguros, hasta pues que ya nos metamos en computación cuántica, pero ese es otro tema. Entonces, pues cada vez que uno hace un llamado, uno tiene eh, la posibilidad de utilizar algo que se conoce como un verbo, ¿sí? Y los verbos, digamos, los más utilizados son post, get, put y delete. Antes de que aparezcan los APIs REST, se utilizaban solamente get y post en general. Había un montón de otros métodos, pero quedaron casi en el olvido, porque get se utilizaba para obtener recursos, ¿no? O sea, ustedes entran a Google, eso es un get hacia la dirección de Google y eso devuelve un archivo HTML que, bueno, hace diferentes cosas. El post se utilizaba mucho para envíos de formularios. Si es que han hecho algún curso de desarrollo web básico hace un tiempo, incluso actualmente, pues el primer formulario que uno hace casi siempre es un post, ¿no? A algún script que está del lado del servidor y básicamente así funcionaba la web. Aparece este concepto de RESTful API, que es una tesis doctoral que dice, ok, ¿por qué no utilizamos todos los verbos que tenemos en el intercambio HTTP? ¿No? Entonces, pues se apropia de muchos otros métodos que estaban ahí, pero que nadie los estaba utilizando, al menos no de una manera estandarizada. Eh, Inicialmente, pues put y delete. Entonces, ¿cómo funciona este tema de los verbos y cómo acceder a los datos? Porque al final una API lo que intenta es ser una interfaz de comunicación entre los datos que están en el servidor y pues la aplicación de cliente que debe consultarlos, ¿no? Entonces, post casi siempre se utiliza para guardado de datos y algunas otras veces se utiliza para procesos. Eh, el ejemplo sería, por ejemplo, valga la redundancia, un post de clientes, ¿sí? Entonces, yo hago post a mi dirección slash clientes y esto me va a agregar un nuevo cliente, ¿sí? Yo puedo hacer una acción, ya les comento esto para no, digamos, cerrar el concepto antes. Eh, el get me sirve para obtener datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago slash clientes y esto es un get, el estándar del REST API me dice que esto va a obtener todos los clientes, ¿sí? Entonces, hago un get y obtengo información de clientes. El get, como lo estamos utilizando para obtención de información, también sirve para obtener un cliente en específico. Entonces, pues aquí yo puedo decirle slash clientes slash 1. Entonces, eso significa que me va a traer el cliente con ID 1, ¿sí? Eh, y eso abre un montón de puertas, porque esto ya me define el recurso, el ID, y yo puedo tener muchas otras cosas después, como por ejemplo el tema de la acción que estamos aquí, digamos, incluyendo, ¿no? Un post en donde podemos mandar más datos, por ejemplo, y que esto me va a sacar un reporte del cliente con ID 1, ¿no? Eh, una aclaración que vale la pena tener en cuenta cuando se están construyendo APIs es que hay algunos verbos que les permiten mandar cierta información y otros verbos que no les permiten mandar toda la información o ciertos pedazos o en ciertos lugares. Inicialmente, get se utilizaba porque podías mandar los parámetros al inicio y eran visibles en la trazabilidad. Por ejemplo, eran parámetros de URL, a lo mejor han visto alguno con el signo de interrogación y otras cosas después, pues esos son parámetros tipo get. Los parámetros tipo post se envían al final de, digamos, el paquete de datos. Entonces, están, eh, o más bien, no son visibles en toda la trazabilidad. Si es que uno está utilizando HTTPS, los datos que uno envíe en post van a estar encriptados. Entonces, uno debería, siempre que va a mandar alguna información sensible o que sea como importante mantener, pues utilizar métodos que permitan tener este payload o estos datos, digamos, al final del paquete.
que son post, put y algunos otros. Entonces, bueno, habiendo hecho esa aclaración, seguimos. Y es importante como que saber esa naturalidad, esa naturaleza de los verbos. Y bueno, entonces, post nos sirve para crear nuevos, nos sirve para hacer algunas acciones donde tengamos que enviar alguna información que queremos encriptar. Get nos sirve para obtener datos, ya sea totales o cliente por cliente. Put en el estándar se utiliza para actualizaciones, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un put de /clientes/1 y enviar igual datos en el payload, o sea, esto que va al final del paquete, que se puede encriptar, etcétera. Yo puedo enviar los datos de actualización y este endpoint debería actualizar. Y delete, que pues simplemente borra, ¿no? Entonces yo puedo referenciar un cliente y esto lo va a borrar. Entonces, esto es como conceptualmente, ¿no? O sea, cómo ha ido, cómo se ha formado básicamente la estructura de un API REST. Esto puede crecer muchísimo, ser muy complejo. Lo importante de esto, o lo que se debería recordar de esto, es que la estructura de URLs nos permite manejar conceptos anidados de objetos que pertenecen a otro, eh, y pues que los verbos nos permiten consultar o utilizar diferente información de este recurso al que estamos accediendo, ¿no? Entonces, esa es un poco como que la estructura que maneja una API REST. Y al final, pues, se utiliza mucho porque es fácil de controlar. El hecho de que ya funcione sobre HTTP, pues, hace que tenga eh, digamos, un funcionamiento muy estándar, que los firewalls entienden muy bien, que los ingenieros de red han manejado ampliamente, entonces no hay que inventar nuevas cosas o habilitar o deshabilitar o pensar en seguridad por encima de lo que ya está. Entonces, pues es una cosa súper, súper buena. Como les mencionaba, la seguridad funciona a través de RSA. Se puede hacer un API que sea seguro, tanto como que no sea seguro. Y no depende de la programación que ustedes hagan, sino del servidor en el que lo pongan, ¿sí? Porque es el servidor web el que se encarga de manejar los certificados SSL. El API puede ser, o sea, el código puede ser exactamente el mismo y funcionar con o sin seguridad. Esto ya digamos, se terceriza, si se quiere, ¿no? Y bueno, pues que está súper bien definido, que era todo lo que estábamos viendo ahorita, que tiene verbos, mensajes de error, que son los mismos mensajes de HTTP, digamos, rutas establecidas, varias cosas que se pueden utilizar. Pero bueno, todo esto son como conceptos que es bueno tener claro cuando ya entremos a generar el API. Ahora, para la estructura, vamos a utilizar un diseño MVC o un diseño a 3 capas. Esto es súper estándar, es, digamos que, una salida bastante buena para desarrollar casi cualquier aplicación. Se aplica casi a todo y les va a dar una estructura base. Eh, Sobre esto se pueden inventar muchísimas cosas más, pero digamos que esta arquitectura ha sido probada ampliamente y funciona muy bien. ¿Qué es la siguiente? Hay una capa de vista, que es visibilidad e interacción con los datos. En un REST API, pues estos son los endpoints, ¿no? Está una capa de controladores, que es el punto de lógica de negocio. Aquí se pueden hacer transformaciones, se pueden hacer eh, diferentes cosas que haya que hacer sobre los datos para que el proceso sea apropiado. Y el modelo, pues, es la definición de esquemas y la persistencia de datos. Los modelos vienen a ser ya como que esta parte de persistir los datos, digamos, dónde los voy a escribir, cómo los voy a escribir, cuál va a ser, digamos, su estructura, cómo se van a relacionar, ¿no? Y de esta manera, pues, cada una de las capas
tiene como que autonomía y tiene una función específica, ¿no? Mostrar los datos, transformar los datos, guardar los datos. Y entran, digamos, en las dos direcciones, ¿no? Uno puede querer que desde el modelo, pues, llevarlos a la vista o pues puede llegar desde la vista a guardarse en el modelo. Simplemente son como post y get, por así decirlo. Entonces, ahora, ¿cómo esto se relaciona con Spring? Pues Spring se ha tomado un poco la libertad de utilizar o cambiar un poco estos layers, y cambiarles el nombre al menos, y lo hace de la siguiente manera. Tiene una capa de controladores, ¿sí? Esta capa de controllers, pues, es la definición de la vista. En esta capa de controllers se definen cuáles van a ser los endpoints, cuál va a ser su URL, en fin, digamos que la parte ya más hacia afuera. Tiene una parte de services o servicios, ¿no? Que los servicios vienen a ser el punto donde yo debería hacer toda mi lógica, ¿sí? Eh, este controller sí está bastante relacionado a la vista, pero lo pongo así como a la mitad porque, para que no se pierda el nombre. La lógica debería ir en los services y los controladores utilizan estos servicios, ¿ok? Hay un concepto que es el repositorio. El repositorio viene a ser como un objeto que yo voy a utilizar para manejar mis modelos, ¿sí? Es un repositorio de datos, donde están ya todos los datos. Y pues ya en la última parte están los modelos, que es, digamos, la estructura base de cómo están esquematizados los datos. Em, bueno, al final esto casi siempre se ve mejor en la práctica. Entonces, pues, eh, nos adentremos un poquito. Ok, vamos a construir una aplicación súper simple. Les voy a mostrar el modelo. A lo mejor ya lo han visto un trillón de veces, pero una vez más, esta vez lo vamos a hacer en Spring. Entonces, pues vamos a tener estas entidades, una entidad de clientes, una entidad de ventas y una entidad de productos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Pues un cliente puede tener N ventas, ¿no? O sea, ventas que se hacen al cliente, y la venta puede tener N productos, ¿no? Y esos productos a su vez, pues, pueden estar en diferentes ventas, ¿sí? Eh, digamos, en programación es diferente que en base de datos, porque si yo lo veo desde un punto de vista de mi código, lo deseable en realidad es que aquí en la parte de ventas yo tengo un arreglo de productos, ¿sí? Pero a nivel de base de datos, pues esto cambia un poco de cómo se debería construir. A lo mejor los que ya tienen cierta experiencia en base de datos sabrán que para romper una relación muchos a muchos, pues es necesario eh, eh, esto digamos, en una tabla intermedia, ¿sí? Entonces, esto es un poco ya como lo que vamos a intentar implementar, ¿no? Vamos a tener clientes que va a tener evidentemente un ID como todos, ventas que van a estar relacionadas a un cliente, pero van y va a esta intermedia que nos une pues las ventas con los productos. Entonces, muy bien. Veamos cómo se puede armar esto en Spring. Entonces, manos a la obra. Muy bien. Entonces, lo primero es descargar un proyecto sobre el cual se puede empezar, y esto se puede hacer muy fácil desde esta dirección, en start.spring.io, ¿sí? Acá se puede elegir el tipo de proyecto, varias otras cosas, incluso se puede hacer en Kotlin, en Ruby, utilizar diferentes gestores de dependencias, como son Gradle, utilizar alguna otra versión.
yo me voy a ir con lo estándar, que es utilizar Maven. Obviamente vamos a irnos con Java. Vamos a utilizar la versión 2.5.4, ¿no? Entonces acá vamos a agregar algunas cosas. Digamos acá, el artefacto lo vamos a llamar misión TIC. Este se va a llamar igual. Le vamos a poner proyecto de pruebas para la misión, vamos a sentirlo mejor, misión. Ok, nos va a dar un jar, bueno, trabajar con Java, perfecto. Y aquí vamos a agregar algunas dependencias. Las dependencias nos sirven para trabajar con, digamos, diferentes partes de Spring y también diferentes partes de Java. Entonces, pues aquí lo primero que vamos a agregar es el JPA, Spring Data JPA. JPA nos sirve para trabajar con anotaciones que están relacionadas a la persistencia o al guardado de datos. Vamos a agregar el driver de MySQL, porque vamos a hacer este experimento o esta prueba en MySQL. Y vamos a agregar una más que es Spring Web. Este Spring Web nos va a permitir incluir pues la capacidad de REST, ¿no? A Spring MVC. Y bueno, pues nos va a permitir utilizar anotaciones para generar los endpoints de nuestra aplicación. ¿Listo? De la configuración inicial, eso es todo. Acá vamos a generar el archivo. Vemos que aquí descarga un .zip. Acá vamos a moverlo y lo vamos a descomprimir. Perfecto. Listo. Entonces, aquí ya tenemos un proyecto de Java, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es abrirlo con su IDE favorito. Yo utilizo Visual Code. Entonces, muy bien, vamos a abrir esto. Esto está en documentos. Spring Workshop, Mission TIC. Perfecto. Abrimos esta carpeta. Ok, listo. Entonces aquí ya está cargado el proyecto. Como pueden ver aquí está abriendo el proyecto de Java. Esto carga algunas librerías, reconoce el tipo de proyecto, en fin, ¿no? No nos interesa esto todavía. Uno puede acá ver todo el proyecto, en fin, varias de las cosas, pero eso también se puede ver acá. Y acá pues ya tenemos el Spring Boot Dashboard. Pues si van a trabajar con Visual Studio Code, es necesario instalar algunas dependencias, como esta de Spring Boot. Eso les guarda ya todo lo que necesitan. Ok. Entonces, pongámonos a ello. Aquí, como siempre, pues main, Java, etcétera, etcétera. Dentro de Java, de toda, digamos, la ruta, vamos a crear una nueva carpeta que se llame modelos. Y acá, en los modelos, vamos a empezar a crear nuestros modelos. Entonces, el primero que vamos a crear es el de clientes. Entonces, cliente model, perdón, estoy file, cliente model.java. Perfecto. Entonces, esto es una clase y vamos a crearla, bueno, bien plano, bien parecido a lo que conocen. Entonces, creamos unas cuantas propiedades. El ID, que va a ser un long. eh, Después vamos a tener el nombre, que es un string. Y vamos a crear también el email y eh, el teléfono. Ok, perfecto. Hasta ahí una clase plana de Java, todo fácil y sencillo. Y aquí es donde entra la magia de Spring, ¿sí? Eh, Aquí vamos a agregarle inicialmente una anotación que le vamos a decir que es una entidad. Sí, ok.
Como pueden ver, esto es de la librería de persistencia de Java. Y además, pues le vamos a decir que esto va a estar relacionado a la tabla table. Y acá le vamos a decir name. Y esto es, perdón, clientes. Entonces, con esto ya le decimos, esto es una entidad y esto va a estar relacionado a la tabla que se llama clientes. Ok, perfecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es marcar aquí que esto va a ser un ID y vamos a agregarle aquí una propiedad que hace que sea autogenerado, o sea, que sea un ID autoincremental. ¿Listo? Eh, generated value. Y acá vamos a utilizar la estrategia de enumeration type punto identity. Entonces, aquí hay varios tipos. Identity es el que más se usa, que es simplemente un autoincremental. Ok, perfecto. Listo. Lo siguiente, pues, es hacer todo, digamos, eh, toda la carpintería que hay que hacer para la clase. Aquí más bien hay un plugin que nos ayuda para generar todas las cosas que necesitamos. Entonces, como pueden ver, pues ya nos ha generado constructores, nos ha generado getters y setters. Aquí hay algunas referencias que vamos a completar. Perfecto. Y este también. Listo. Con esto ya tenemos nuestra entidad de clientes. ¿Sí? Vayamos a crear la de productos. Entonces, producto model.java. Perfecto, es una clase y lo mismo, ¿no? Aquí vamos a crear una serie de propiedades. Entonces, private, long ID, eh, código del producto, nombre del producto y también vamos a tener un precio del producto. ¿Ok? Entonces, pues aquí nuevamente lo que debemos hacer es agregar algunas anotaciones. Nuevamente, esto es una entidad eh, y esto va a estar relacionado con una tabla que se va a llamar productos. Listo, perfecto. Vamos a importar esto. Igual acá vamos a decir lo que es, decirle que esto es un ID. eh, y vamos a también decir que esto es un eh, generated, eh, generated value, strategy, eh, narration type, punto identity. Perfecto. Hasta ahí está igual. Aquí vamos a agregarle una opción que les quiero mostrar, que es buena para ustedes controlar cosas sobre las columnas. Acá pueden hacer un column y pueden agregar aquí varias variables o configuraciones. Por ejemplo, el hecho de que sea único o el hecho de que no se pueda volver null o no se pueda dejar en null, ¿no? Vamos a importar esto. Perfecto. Null. Listo. Entonces, y esto lo podemos hacer para cada uno de estos, ¿no? O sea, si yo quisiera que mi código también va con esas características, yo también lo puedo poner de esa manera, ¿sí? Entonces, yo puedo tener cierto control sobre cómo se van a crear las columnas en mi base de datos. Perfecto. Entonces, pues acá vamos a crear todo lo demás. Miremos todo lo que se necesite. Vamos a hacer los imports que se necesitan también acá. Perfecto. Listo, entonces ya tenemos nuestros clientes y nuestros productos. Eh, Como pueden ver acá, pues eh, esa parte es fácil, ¿no? O sea, clientes y productos son entidades que no están relacionadas entre sí y aquí es donde viene la magia y lo interesante, digamos, de Spring, porque es cómo hacemos para relacionar los datos, ¿no?
Entonces, pues acá vamos a crear un nuevo archivo que es venta.mod.java. Perfecto. Listo. Es una clase, vamos a decirle que esto es una entidad, nuevamente que esto está relacionado a una tabla y el nombre de la tabla pues es ventas, perfecto. Y acá y lo mismo, eh, private long ID, que esto igual es un ID, eh, ¿no? Y de igual manera, pues aquí vamos a decirle es un generated value y que pues vamos a utilizar la estrategia de generation type.identity. Perfecto, hasta ahí súper bien. Y acá viene la parte, digamos, más cool, eh, en donde les voy a mostrar ahorita. Un segundito. Perfecto. Entonces, pues lo que tenemos que hacer acá para tener la comunicación con la otra entidad y la relación en la base de datos, pues es aquí, vamos a crear la variable tal cual, y acá vamos a decirle que es de tipo cliente model, ¿no? Que es el modelo que ya hemos creado, cliente, ¿no? Y acá vamos a agregarle igual una anotación y le vamos a decir que esta es una relación, bueno, o sea, muchos, ¿listo? Entonces, pues hay muchas ventas para un cliente, por así decirlo, ¿sí? Eh, ok, perfecto. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear otra variable que se va a llamar productos, pero va a ser de tipo lista. Y la lista la vamos a acotar y vamos a decir que esto es una lista que va a tener solamente producto no. ¿Listo? Vamos a importar esto. Listo. Entonces ya aquí también tenemos nuestra lista y acá viene la relación un poco más complicada, ¿no? Entonces, como seguramente ya se imaginarán, esto va en una relación many to many, many to many, eh, o sea, muchos a muchos. Y acá vamos a utilizar una propiedad que es cascade. Y aquí cascade type vamos a utilizar merge. ¿Qué es el cascade? El cascade, digamos que nos habla de cómo van a ir eh, replicándose las diferentes operaciones dentro del esquema de datos, ¿no? Entonces, en este momento tenemos el esquema de datos ventas y por debajo el esquema de datos productos, ¿sí? Si yo estoy aquí en modo merge, es importante, o más bien el hecho de que yo le ponga aquí merge, pues es que yo voy a utilizar esta propiedad en un modo en el que yo no voy a hacer cambios sobre esta, ¿sí? Sino que voy a utilizar lo que ya existe. Y esto es muy, digamos, deseable en la clase de API que estamos construyendo, porque yo no quiero crear productos desde la venta, ¿no? Sino que quiero utilizar los que ya están. Si yo acá puedo ponerle all, y eso va a hacer que pueda crear productos cuando estoy creando una venta, que tal vez es deseable para otro caso de uso, pero en este que estamos hablando, pues simplemente le voy a poner un merge. ¿Listo? Y lo genial de esto es que a través de anotaciones yo puedo crear esa tabla intermedia, ¿sí? Entonces acá vamos a decirle un join table. Y en este join table, pues yo puedo hacer varias cosas. Lo primero es que yo le puedo poner un nombre a la tabla. Entonces la vamos a llamar venta productos. Eh, Adicionalmente, pues, y esto lo voy a poner aquí para que sea un poco más legible, yo puedo definir las columnas del join, o sea, me van a ayudar a hacer esta relación, que si se fijan en nuestro diagrama, eh, está aquí, eh, pues es esta tabla, ¿no? Entonces, venta ID, producto ID.
Entonces, ¿eso cómo se hace? En este join columns yo tengo la posibilidad de definirlo. Entonces, aquí yo le voy a poner aquí join column y este join column tiene un nombre y el nombre es producto, producto ID y reference column name. Esto va a irse al ID del producto, ¿sí? Y acá voy a ponerle otra coma y nuevamente voy a hacer el join columns, pero del otro lado, es decir, de donde estamos de la venta. Y eso se hace con esta anotación que es inverse join columns, ¿sí? Y acá nuevamente pues le voy a poner un join column y esto a su vez pues dentro tiene un name que en este caso va a ser venta ID y esto tiene el reference column name y esto igual va al ID de donde estamos. ¿Listo? Entonces, a ver, un poquito como para terminar de entender esto, yo puedo acá definir una relación muchos a muchos, puedo definir cuál va a ser el funcionamiento de esa integración. Aquí puedo cambiar qué tanto se, digamos, qué tanto ve o qué tanto se modifica con cada una de de los requests que yo haga. Como les mencionaba, podría incluso crear productos al crear la venta si es que cambio este cascade style. eh, pero pues, casi siempre y lo más recomendable es utilizar el merge. Y acá en Join Table yo voy a definir la estructura de la tabla intermedia para hacer eh, digamos, esta relación muchos a muchos, ¿sí? Entonces, con eso ya tenemos definido el objeto. Aquí simplemente nos falta generar todo. Perfecto. Listo. Entonces, ya tenemos esta estructura lista, ya tenemos los modelos listos. Ahora vamos a hacer toda la estructura que utiliza Spring para convertir esto en, digamos, un API, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, pues la parte de más abajo son los modelos. El siguiente paso son los repositorios. Entonces, vamos a crear aquí repositories. eh, y acá, pues los repositorios son súper fáciles de hacer porque aquí lo que vamos a hacer es simplemente cliente repository.java. Ok. Y ahora esto es una interfaz y les voy a mostrar cómo va. Y esta es de la magia de Sprint. A lo mejor ya lo han visto si es que estuvieron en nuestra anterior charla, pero aquí eh, está súper interface y bueno, esto extiende a un CRUD repository. Y acá, este CRUD repository le vamos a decir que es de cliente model, que define, digamos, el tipo de objeto y después se define el tipo de ID, que es un long, como pueden ver, digamos, aquí en nuestro ID es un long, ¿no? Vamos a guardarnos estos. Ok, perfecto. Eh, y listo. Eso es todo lo que hay que hacer en el repositorio, ¿sí? Entonces vamos a crear los otros que nos faltan. New file, repository.java. Esto habíamos dicho que es un interface y esto eh, extends unclude repository y lo mismo, ¿no? Entonces es un product, eh, producto model y un long y la última también. Una interfaz y una vez más repository y esto
es un venta model y un long. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos toda la parte de persistencia, ya tenemos los objetos que nos van a permitir acceder a estos modelos. Pasemos a la parte de lógica. Entonces vamos a hacer un nuevo folder y esto van a ser los services. Perfecto. Entonces creemos un nuevo archivo. Entonces cliente service.java. Esto sí es una clase. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un service? En un service tenemos todas las, digamos, todos los métodos, todas las cosas que se van a utilizar, como les mencionaba, aquí va a ir toda la parte de lógica, todo lo que queramos hacer acá. Entonces, acá, pues, para poder utilizar los datos, simplemente vamos a llamar el repositorio. Entonces, cliente repository. Y vamos a utilizar aquí una notación que es autowired. Autowired lo que hace es inicializar la variable, hacer que esté, digamos, con todas las cosas necesarias para utilizarla directamente sin necesidad de preocuparse por la instanciación. Y vamos a agregar otra anotación aquí que le indicamos a la aplicación que este es un service. Entonces, pues vamos a poder como que utilizarlo de esa manera, ¿no? Con esto la aplicación ya entiende que esta es una capa de lógica. ¿Listo? Y acá simplemente vamos a crear una serie de métodos para hacer las diferentes acciones. Entonces, lo primero es o crear o guardar. Entonces, para eso vamos a crear un método que va a devolver un cliente model y se va a llamar guardar cliente. Eh, Esto va a recibir un cliente model que se llama cliente. Y acá pues simplemente vamos a retornar eh, cliente repository.save y esto recibe cliente. Ok, si se dan cuenta, pues no hemos hecho mucho más que definir el modelo, definir un repositorio, y aquí en el servicio, pues ya tenemos un método que tiene un save, ¿sí? Y esta es la maravilla del CRUD repository. O sea, el CRUD repository nos da todas esas opciones para que desde el repositorio tengamos todo lo que necesitamos, ¿no? Acá, como pueden ver, pues hay un montón de cosas que están ya como parte del objeto, ¿no? Ok, súper. Entonces, esto es para un create y es un update también. Ya les voy a mostrar todo. Eh, lo siguiente, pues, son los métodos de lectura. Entonces, vamos aquí a crear otro. Ok. Y esto va a devolver un optional. El optional es un tipo de objeto que nos ayuda en caso de que, bueno, manejo de nulos en realidad. Ya saben que cuando uno maneja nulos, muchas veces se cruza con un null pointer exception. Entonces, este optional nos ayuda como a salvaguardar esa parte. Y le decimos que opcionalmente esto va a recibir un cliente model. eh, y, y vamos a obtener por ID. Y esto tiene un long, que es un ID, ¿no? Ok. Vamos a importar este. Y acá vamos a retornar igual del cliente repository, solamente que acá vamos a decirle find by ID. Y listo. Con eso ya lo tenemos enlazado. Vamos a crear un método para listar. eh, y esto pues va a recibir o puede devolver un array list de tipo cliente model. Entonces, obtener clientes. Y acá vamos a retornar cliente repository.findAll.
Y esto devuelve un iterable, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues esto nos va a generar un error. Entonces, aquí simplemente hay que hacer el cast. Listo. Y esto falta importarlo. Ok, perfecto. Y vamos a crear el último método, que es el de eliminación. Esto vamos a hacer que devuelva un booleano, eliminar cliente, y esto recibe un ID tipo long. Aquí vamos a hacer un try catch. Entonces, el cliente repository punto delete by ID. Ahí estamos. Y si lo logra, pues vamos a retornar true. Y si no, vamos a retornar false. Y obviamente acá punto print stack trace para tener, digamos, registro del error, ¿no? Ok, perfecto. Con esto ya tenemos el modelo. Ok, vamos a lo mejor me falta guardar el repositorio. Perfecto, listo. Entonces aquí ya está nuestro servicio. Voy a crear los otros y voy a acelerar un poquito para que podamos ver cómo está esto en funcionamiento. Entonces, el siguiente es el producto service.java y el siguiente es el file venta service.java. Perfecto. Eh, entonces, solamente para acelerar el tema, me voy a copiar acá algo de código. Ok, vamos a importar. Ok, esto también. Listo, perfecto. Ya tenemos el service, si se dan cuenta, pues es exactamente igual. Tenemos un repositorio, que es el mismo que hemos creado, y tenemos el guardar, obtener por ID, obtener todos y eliminar, ¿no? Y voy a llenar también el de producto. Voy desde aquí. Importamos. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos los servicios. Ahora nos falta la última parte, que es la de, bueno, crear propiamente los endpoints, ¿sí? Entonces, para eso vamos a crear aquí la carpeta de controllers y vamos a crear un nuevo file, clientecontroller.java. Esto es una clase. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Inicialmente, acá vamos a agregar unas anotaciones, ¿no? La anotación de que esto es un REST controller. Esto es lo primero. Ya con esto la aplicación sabe que esto está definiendo rutas. Y lo siguiente, le vamos a agregar un request mapping, ¿sí? Este request mapping lo que hace es, o nos permite en realidad, definir cuál va a ser la URL base. Entonces acá simplemente le vamos a decir que esto es clientes, ¿sí? Ok. Vamos a agregar después al servicio, ¿no? En este caso es cliente service. eh, y aquí igual le vamos a agregar un auto-wired para manejar todo el tema de, digamos, inicialización, que ya lo hace Spring Boot por debajo, nosotros no tenemos que preocuparnos de nada.
y vamos a empezar a crear los métodos para llamar a nuestro servicio, ¿no? Entonces, el primero va a ser para obtener clientes. Se van a fijar que es sumamente similar al que tenemos en el service. Vamos a utilizar aquí un array list. Nuevamente esto viene de un cliente model, ¿no? Y esto lo vamos a llamar obtener clientes. Y acá simplemente vamos a decirle cliente service.obtener clientes. Perfecto. Ahora, a este método vamos a tener que agregarle algunos, o en realidad una anotación para que el sistema entienda cómo o con qué verbo o con qué opciones va a llegar hasta acá. Y eso simplemente es acá un get mapping. Y esto simplemente pues hace que sea una solicitud tipo get, ¿sí? Ok, perfecto. Eh, aquí me falta un return. Listo. Después vamos a hacer el método para guardar. Entonces, esto va a devolver un cliente model eh, y esto pues se va a llamar crear cliente. Crear cliente, pam, pam, pam. eh, y esto va a recibir una variable igual cliente model, tipo cliente model, que va a ser el cliente. Ahora, para que, como esto es un endpoint, yo tengo que agregarle aquí nuevamente la anotación, ¿no? De que esto en realidad es un post mapping. Es un post mapping. Nuevamente, si retornamos al tema de los verbos, pues esto es un get, esto es un post y listo, fin de la historia, ¿no? Y una cosa más que yo tengo que hacer es a este atributo le tengo que agregar otra anotación que es request body, que lo que le está diciendo al endpoint es, ok, lo que venga en el payload, lo que venga en el body, va a ser este cliente más. Y debería poder ser similar a este cliente, a esta estructura de cliente. ¿Sí? Y con eso, pues nosotros ya podemos acá, eh, vamos a retornar cliente service punto guardar cliente. Y ahí ya está todo enlazado, ¿no? Listo. El siguiente es para obtener, entonces nuevamente en public, esto es un optional que va a recibir un cliente model, eh, entonces obtener por ID y lo mismo, ¿no? Acá vamos a agregarle esto, si se acuerdan, para obtener información, nuevamente esto debe ser un get mapping, solamente que este get mapping no puede ser igual a este otro, ¿sí? Entonces a este get mapping vamos a agregarle eh, un path, ¿sí? Y este path va a recibir una variable, para que sea variable le encerramos un brackets, y acá se llama ID. Listo. Entonces acá, nuevamente, pues yo voy a recibir un long ID para obtener por ID, pero esto es, ese ID en realidad va a venir de un path variable, o sea, de la variable que yo estoy definiendo aquí y que va a venir en la URL, ¿sí? Entonces, path variable, y esto es de tipo long. Aquí tengo que definirle cuál es la variable que él debe consultar. Entonces, acá va. Y y acá vamos a retornar, pues nuevamente, cliente service punto obtener por ahí. Que importemos el optional. Ok, perfecto. Nos falta solamente uno. String, eliminar usuario, no es usuario, esto es cliente. Cliente por ID.
Y esto, pues, nuevamente va a recibir un long, que es un ID, y lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ahora, esto ya es un delete mapping, ¿no? Eh, es súper bueno conocer los verbos porque eso va a estar relacionado a cómo ustedes seleccionan el mapping al final, ¿no? Esto está enteramente relacionado a los verbos HTTP. Eh, y con esto, pues igual vamos a decirle que es un path y esto va a recibir un ID. Y vamos a decir que esto viene igual que este, viene como un path variable. Y ahí está. Aquí como tenemos que validar si es que se ha eliminado, esto en realidad no es string, sino es un boolean. Ah, no, perdón, sí vamos a devolver un string al momento de generar el servicio. Y acá simplemente pues eh, vamos eliminado. Y esto es igual al cliente service.eliminar cliente por ID. Y si está eliminado, simplemente acá vamos a retornar cliente eliminado y si no, vamos a retornar eh, error eliminado. Error eliminando el cliente. Perfecto. Listo. Entonces, con esto ya hemos terminado toda la parte de rutas de clientes. Voy a replicar este archivo rápidamente para que tengamos todo nuestro set. Entonces acá vamos a crear producto controller, punto Java, producto controller, que es una clase, y venta controller, punto Java. Y pues nuevamente aquí voy a utilizar el código que ya tenía para acelerar un poquito y no demorarnos tanto. Solamente aquí hay que eh, importar todo lo necesario. Acá me equivoqué en el nombre. Es bien importante en Java pues, que el nombre del archivo sea igual al nombre eh, de la clase, ¿no? Y pues es estándar eh, que las clases siempre comiencen con mayúsculas. Así que vamos a darle aquí. Ya está este cliente controller. Esperemos que me agarro bien los cambios. Producto controller, venta controller. Perfecto. Listo. Entonces ahora sí terminamos de hacer la importación. Guardemos para que no se enloquezca el compilador. Que ya se está enloqueciendo, de hecho. Y Mutation, Ingress Controller, Postmapping. Vamos a hacerlos de acá directamente. Y listo. Ya, guardar y cerrar y... Ok, ahora sí. Perfecto, ya está entonces mi, mi venta. Me falta este
Ya está también. Ahorita voy a revisar mi interpreter ahí. Y me falta producto controller. Perfecto. Entonces ya aquí tenemos producto controller. Y un bueno, ente controller, producto controller. Como pueden ver, pues aquí ya tenemos todos los datos, digamos, de post, de get, etcétera. Solamente vamos a... Listo. Ahí es el compilador que tiene problemas. Ok, y acá en Resources vamos a agregar la última parte que necesita la aplicación, que es la conexión a la base de datos. Entonces es igual, ya la tengo por acá. Eh, ok, esto está detrás de una VPN, así que no pasa nada. Lo importante acá es este Hibernate Update. Este update es súper importante porque lo que hace es decirnos que esto es code first, ¿sí? O sea, todo lo que yo estoy haciendo en código aquí eh, se va a ver reflejado sobre la base de datos y no al revés, ¿sí? O sea, yo podría sobreescribir la base de datos con esta opción. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, ahora sí llegó la hora de la verdad. Esto espero que en teoría no debería darnos problemas. ¿Qué será? Se enloqueció, pero con algo de suerte, pues esto igual va a correr bien. Bueno, aquí hay un error que seguramente por eh, pegar y demás, pues no ha salido bien, pero de todas maneras, obviamente yo no los voy a dejar colgados, entonces pues aquí está la misma aplicación. Como pueden ver, están los controllers, están los modelos, ¿no? Está todo lo demás. Entonces, eh, muy bien, ¿no? Con esto ya tenemos la aplicación lista para correr. Antes de correrla, les quiero mostrar la base de datos. Aquí me estoy conectando a esa misma dirección, Spring Demo. Eh, Esto de momento, bueno, tal vez nos demore un poquitito por lo que estaba ahí, por lo que recién nos hemos conectado a la VPN. Vamos a esperar un segundito. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que esto está vacío y que vamos a, vamos a crear todas las tablas. Permítanme, voy a iniciar esto. Ok, perfecto. Entonces aquí ya nos vamos a conectar a Spring Demo. Como pueden ver, pues aquí las tablas están vacías. Y acá vamos a correr el proyecto. Aquí inicia Spring. Nos da pues todo el tema de inicialización, etcétera. Él solito se encarga de correr el servidor web. Utiliza Tomcat para correr inicialmente. Eh, y bueno, pues va a estar corriendo en el puerto 8080. Y lo interesante de esto es que pues nos va a crear ya toda la estructura de tablas. Como pueden ver, ya tenemos a los clientes, ¿no? Con ID, email, nombre, teléfono. Tenemos los productos, ¿no? Tenemos las ventas, que acá solamente sale con ID y cliente ID, pero en venta por productos tenemos todo el tema de producto y venta ID. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya tenemos un sistema de backend funcional. Eh,
nos queda es poder revisarla. Entonces, a lo mejor ya han visto este programa, lo vimos en la anterior sesión que tuvimos, se llama Postman. Vamos a ver si podemos echarle un poquito más de zoom. Perfecto. Listo, entonces yo ya creé aquí una serie de endpoints. Como pueden ver, pues hay un get, que esto, fíjense toda la cantidad de verbos que pueden existir, al servidor, que es mi computador local en el puerto 8080, / clientes, ¿no? Entonces, si yo acá lo envío, pues me muestra aquí que lo está consultando y me devuelve una lista vacía, ¿no? Lo mismo va a pasar con productos, ¿no? Con ventas. eh, digamos, ejecutémoslo acá. Se hacen algunas otras pruebas. Bueno, aquí está vacío. Y bueno, ¿no? Acá, si nosotros queremos guardar un cliente, por ejemplo, vamos a guardar este cliente, guardémoslo a mí como cliente. Acá efectivamente me dice, ok, has creado al cliente con ID 1, que se llama Esael. Vamos a crear a otro cliente. Tengo aquí algunos datos que podemos utilizar. Digamos, vamos a crear a Wilmer como cliente. Listo, nos dice que Wilmer es el ID 2. Perfecto. Eh, y si yo me vengo aquí a obtener clientes y consulto, pues ya me trae los dos clientes, ¿no? Esto, como les mencionaba, pues funciona súper en el estándar de REST. Entonces yo podría aquí decirle clientes /1, ¿no? Y esto me va a traer el primer cliente. Y si le doy clientes 2, pues esto me va a traer el segundo cliente, ¿no? Eh, y lo mismo con productos, ¿no? Si vamos a crear algunos, digamos, tengo ese café americano que podemos mandarlo, cambiamos el precio tal vez. Eh, ok, digamos que voy a crear algunos productos más, ¿no? Digamos, tal vez un expreso. Perfecto, ya está el ID 2. Tenemos un cappuccino. Perfecto, ya está el 3. Un macchiato. Perfecto, y un mochaccino. Perfecto, entonces ya tenemos full cafés. Si nosotros nos vamos a consultar nuestros productos, pues aquí los podemos ver. De igual manera, ¿no? Si yo acá quiero consultar solamente alguno por ID, pues ya nos está funcionando. Y ahora viene la parte, digamos, eh, complicada o más extraña, que es esta parte de ventas, ¿sí? Entonces, fíjense este request. Eh, yo aquí estoy mandando, vamos a hacerlo por orden, mejor. Primero creemos una, una venta para el cliente 1 con un producto de ID 1. Si se fijan, esto es un JSON, es un arreglo que adentro tiene un objeto, ¿sí? Entonces yo puedo aquí mandarlo. Perfecto. Y me devuelve acá, ok, ID 1, cliente aquí me sale nulo y los productos me sale un arreglo, pero me sale aquí y nulo. Pero veamos qué pasa cuando yo lo consulto, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí el producto ya está lleno, ¿sí? O sea, a pesar de que yo acá le estoy mandando, perdón, al momento de guardar la venta, eh, yo le estoy mandando solamente que debería mandarle cliente, disculpas. Eh, a pesar de que aquí le estoy mandando solamente un ID, aquí él ya sabe que debe asociar, ¿sí? Y si nos vamos aquí a los datos, eh, pues vamos a ver aquí la venta, pero nos interesa ver mucho esto de ventas productos, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí va para el producto 1 está en la venta 1. Y acá podemos agregar más cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una venta que tiene varios productos. Eh,
Listo. Entonces acá ya nos devuelve, digamos, esa misma lista, ¿no? Con los tres productos y si nosotros nos vamos a obtener, digamos, y si obtenemos aquí la venta 2, si se fijan, acá ya los productos son los mismos de mi base de datos, ¿no? El primero es el café americano, el segundo es el expreso, el tercero el cappuccino, ¿no? Y bueno, con eso termino un poco como esta presentación. Espero no haber sido demasiado monótono. Sé que a veces el código lo es un poco. Lo bueno es que esto va a quedar, vamos a agregar un poco aquí. Lo bueno es que todo esto va a quedar guardado, ¿no? Y van a poder revisar paso a paso, que es, digamos, el mayor valor, ¿no? O sea, que ustedes puedan realizar esta, digamos, esta misma implementación y que este video sea un video de apoyo, que puedan pausar en cualquier momento o hacer las pruebas necesarias, ¿no? Eh, entonces, pues, con eso termino lo que quería mostrarles. Muchísimas gracias y bueno, quedo atento a ya resolver preguntas y dudas que puedan estar en la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián, muy interesante, sobre todo la facilidad de despliegue de código. En un momento, muy rápidamente se logró concretar una aplicación con toda su funcionalidad, obviamente basado en esta tecnología. Y pues yo quisiera de pronto también abrir el micrófono para ver si hay alguna pregunta particular que le quisiéramos hacer a Adrián, tanto del ejercicio que nos presentó como de la misma tecnología per se para el uso de cualquier proceso. Entonces, si les parece, vamos aquí colocando en el chat las preguntas y yo con gusto las voy leyendo. Bueno, Adrián, nos pregunta cuál es tu GitHub para poderte visitar. Se los doy, pero la verdad no tengo nada en GitHub desde hace muchos años. Los repositorios que manejo actualmente están en GitLab porque son repositorios privados. Digamos que en mi última colaboración fue un pull request que hice justamente a Tomcat en una publicación que hicimos de un backend que era necesaria una funcionalidad. De todas maneras, pues les dejo por el chat mi Git, pero pues con ese disclaimer, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Adrián. Bueno, llegó una pregunta acá que dice Luis Clavijo, ¿cómo se realizaría la validación y control de excepciones para las consultas? Eh, pues inicialmente lo que lo maneja mejor es el optional, ¿no? O sea, como tú no tienes un sistema en donde tú mismo estés escribiendo las consultas, pues no vas a tener excepciones a nivel de SQL correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, por ese lado, un optional te sirve si el caso es básico. Pero si es que tú estás haciendo otras cosas, si es que tú estás haciendo transformaciones de datos, si es que estás haciendo algo un poco más complejo, como, no sé, un reporte de las ventas que tiene un cliente y tienes que consultar de dos lados y armar, obviamente la infalible es el try catch, ¿no? O sea, el utilizar Spring no te exime de poner los try catch en los momentos que sea necesario. Listo, muchas gracias por la respuesta para Luis Clavijo, que lo realizó a través de YouTube. Y tenemos aquí algunas preguntas que están colocadas en el chat. Y es, ¿qué es un Hibernate? Hibernate. Ujú. Súper. Hibernate es una librería, igual que funciona como los JPAs. Es una librería que se encarga de hacer persistencia. Eh, Creo que es más poderosa de lo que se puede hacer con solamente JPAs, porque puedes hacer combinaciones un poco más complejas, consultas de joins, pero sin escribir los joins del SQL, sino solamente a través de objetos. Entonces es muy poderosa. Si alcanzaron a chequearlo en el código, en la configuración, yo hacía
una referencia al Hibernate, spring.jp.hibernate, y es porque Spring utiliza también Hibernate para, digamos, contactarse con la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo la respuesta, es un ORM, es un gestor de bases de datos en código, y es muy, muy poderoso. Bueno, muy bien, muchas gracias, Adrián. Aquí Katia nos hace una pregunta y nos dice que cómo funcionan las interfaces de usuario. ¿Cómo funcionan los controladores para traer las interfaces de usuario? Bueno, ahí viene más a ser conceptual la respuesta, ¿no? Porque la interfaz de usuario es parte del frontend. Entonces tú podrías tener una interfaz de usuario que has construido en AngularJS, en React, en HTML puro, incluso en PHP, ¿no? Y esta interfaz lo que hace es hacer estos llamados que hemos hecho por Postman, ¿no? O sea, es la misma aplicación las que tendrían que hacer esos llamados para mostrarlos en la interfaz. Por eso se separa mucho el tema de desarrollador frontend y desarrollador backend, porque son casi siempre dos mundos distintos, ¿no? Si bien hay personas que hacen ambos, ¿no? Claro, claro. Obviamente cada una especialidad en cada uno y con las lógicas también y tecnologías diferentes. Así Bueno, es. acá hay un tema particular en el cual pues, nos pregunta nuevamente que dónde eres, que dónde trabajas, etcétera. Si por favor nos recuerdas particularmente un tema. Claro, claro, por supuesto. Gracias por la pregunta. Nací en La Paz, Bolivia, de papá colombiano, mamá boliviana, por lo tanto estuve muchos años también allá en Colombia, incluido el periodo de estudio en la universidad, que lo hice en la UEL Bosque. Actualmente vivo en La Paz, Bolivia, y trabajo como CTO o director de tecnología en Easy Soluciones Digitales, easysoluciones.com, si es que quieren visitar nuestra web. Y bueno, ¿no? Nos dedicamos a hacer eh, o mejorar, digamos, esta aplicación que ayuda a las empresas a su transformación digital. Listo, bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Carlos Andrés González que si nos puedes, por favor, mostrar los add-ons que usaste para el Visual Studio Code. Se los puedo mostrar, tal vez si me permiten compartirles la pantalla un segundito nuevamente. Eh, Acá en add-ons. En estos que están, no sé dónde veo aquí los instalados, creo que estos son los instalados, pero si pueden ver acá, pues tengo este Spring Boot Dashboard, Spring Boot Extension Pack. En realidad, este Extension Pack instala todos estos, ¿no? Y hay acá también un Extension Pack for Java. Entonces, este Extension Pack for Java instala todas las cosas que tienes o que necesitas en Visual Studio Code para correr proyectos de Java y este de Spring, todo lo que necesitas para Spring. Con esos dos instalan todas las demás dependencias. Listo, perfecto, Adrián, muchas gracias. Bueno, tengo aquí más unas preguntas sobre el tema de carrera profesional. Y es que después de graduarnos de este proceso de formación, ¿tú qué carrera profesional, digamos que recomendarías para que las personas continúen su proceso de formación? Eh, Pregunta compleja, ¿no? Porque bueno, o sea, hay muchísimas, depende mucho de lo que quieras lograr, ¿no? Eh, a ver, el desarrollar te va a ayudar en cualquier carrera, al menos que estés tal vez en humanidades, e incluso en humanidades te va a ayudar si es que quieres crear tu página web, lo que sea, ¿no? Em, la más recomendable es obviamente ingeniería de sistemas. Es la carrera que estudié yo y creo que te da una base muy sólida de los conceptos que necesitas para después desarrollar sistemas más amplios y grandes, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, necesariamente todo va cambiando, ¿no? Y estoy seguro de que hay carreras tal vez más especializadas en este momento, ¿no? Ingeniería de sistemas siempre ha sido como el paraguas, ¿no? Sin duda, bueno, voy a intentar acá, bueno, diferencia o mejor o peor entre ingeniería informática y de sistemas, en tu concepto. Eh,
La verdad no sé, sí, o sea, cualquier cosa que te diga en realidad es mentira, tendría que ver un poco el pensum y qué es lo que realmente incluye. Pero en concepto, si es que estás estudiando ingeniería informática, es muy relacionada solamente a sistemas de información, mientras que si tú estás estudiando ingeniería de sistemas, vas a tener conceptos sobre lo que es un sistema. Sin ir muy lejos, la teoría general de sistemas fue desarrollada por un biólogo al ver los sistemas que tenemos dentro de nuestro cuerpo y es la base de los sistemas computacionales que tenemos actualmente, ¿no? O sea, si bien el ingeniero de sistemas ahorita casi siempre es un ingeniero informático, no necesariamente está relacionado a la computación. Listo, no, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer las últimas par de preguntas ya para poder dejar descansar a Adrián el día de hoy. Y dice, ¿cómo ve la transformación de Sudamérica en temas de TI? ¿Cómo, y así como su avance? Interesante la Mm, pregunta de... Creo que está explotando. El tema de la pandemia ha hecho que salgan un montón de cursos extras, que se solidifiquen las plataformas de enseñanzas. Creo que esta iniciativa del Ministerio de la Universidad también viene de poder crear como que esta base tecnológica y esta educación que se está realizando. Allá en Colombia tienen una de las plataformas más conocidas, más reconocidas a nivel Latinoamérica, que es Platzi. Entonces, pues hay muchísimas cosas. Eh, y bueno, o sea, tal vez no estamos al nivel de todos los cursos que hay en inglés, porque el inglés sigue siendo el idioma primario de la carrera o el área de conocimiento en la que estamos, pero está avanzando muchísimo, ¿no? Y nuevamente tenemos la ventaja de que compartimos el rango horario con Estados Unidos y eso nos abre uno de los mercados más grandes, ¿no? Listo, ¿no? Perfecto. Bueno, la última pregunta y es si existe Postman en Windows. Sí, en Windows, en Linux, en macOS, en todos existe. Así que úsenlo, es buenísimo. Listo, bueno, Adrián, yo creo que ya podemos ir cerrando esta sesión de trabajo el día de hoy. Súper agradecido contigo, súper agradecido a todos los participantes que hoy se conectaban a la conferencia y que nos acompañaban el día de hoy. Recordarles que esta grabación va a quedar en la canal de YouTube de la universidad, junto con todas las conferencias que se han venido generando a través del tiempo. Y pues, Adrián, muchas gracias a ti y esperamos verte próximamente en nuestra siguiente sesión, ya más enfocada al tema de desarrollo a partir de esas metodologías ágiles que tanto nos están impactando hoy en el desarrollo del proyecto de Misión TIC 2022. Exactamente. Muchísimas gracias, Wilmer. Para mí siempre un gusto poder compartir con ustedes y espero que esto les sea de utilidad. Así que, bueno, pues muchas gracias por el espacio. Listo, muchas gracias, Adrián, que esté muy bien. Hasta luego a Igualmente, todos, muy amables. hasta luego.